Hola hermanos y amigos, ¿cómo les va? Estamos próximos a una fecha muy importante que es la Navidad. ¿Mm? Y es importante que como cristianos llevemos luz, ¿sí?, a esta fecha, en el más amplio sentido de la palabra, para comprender el verdadero significado de esta celebración de la Navidad. Y esa luz que necesitamos está precisamente en su palabra, la palabra de Dios. Recordando el texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al mismo tiempo, dejarnos iluminar por la luz del mundo, Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, Él dice. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús, que es en definitiva el centro de esta celebración, es aquella verdadera luz a la cual necesitamos acudir constantemente para poder hacer base bíblica en el significado verdadero de la Navidad. Vamos a leer 3 versículos. Uno de ellos está en San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿qué es la Navidad? Sería la pregunta como para comenzar el primero de estos 3 estudios. Bien, su origen es pagano. Básicamente es la celebración del nacimiento de Jesús, la palabra Navidad, ¿no? Deriva del latín nativitas y significa nacimiento. No se puede asegurar cuándo fue la fecha exacta en que los cristianos empezaron a celebrar esta fiesta, pero sí está comprobado, como dijimos, que tiene un nacimiento y un origen pagano. Los romanos, cuenta la historia, eran politeístas, ¿sí? Y en el mes de diciembre, entre el 20 y el 23 de diciembre, ocurría un hecho natural que siempre ocurre, que es el solsticio de invierno, en donde se da un fenómeno natural, que es el siguiente, o sea, se da el día más corto y la noche más larga. Y a partir de ese momento comienza a ser los días más largos y las noches más cortas. Esto se da aquí en el mes de junio, en el hemisferio sur. La celebración era su dios Saturno, que era llamado el dios Sol. Y era una manera de nacer esto de que los días iban a ser más largos, ¿sí? Por eso se llamaba la fiesta de la Saturnalia, en honor a Saturno. Y en esas fiestas los romanos se descontrolaban totalmente, se entregaban a borracheras, a orgías y a cualquier pecado de estas características, sin control. En el siglo II, los cristianos, que iban en aumento en cuanto a cantidad de personas, y teniendo la intención de cambiar esa costumbre, comenzaron a recordar el nacimiento del Señor. Más tarde el emperador, cuando el Imperio Romano adoptó al cristianismo como religión oficial de la Navidad, reemplazó a la fiesta de Saturno. Pero igualmente aquellos paganos siguieron su costumbre, ¿no? Y es por eso que las Navidades, en el fondo, siguen a su origen. Siguen siendo celebraciones donde el alcohol y las borracheras son muy comunes y son parte de ellas. A los hechos nos podemos remitir, ¿verdad? Algo para destacar: por más costumbres que se quieran imponer, si no hay un cambio de corazón real en las personas, más temprano que tarde las personas vuelven a su pecado, a su naturaleza, ¿no? Como dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito, de una manera muy gráfica. Pero como dijimos, los hijos de Dios debemos ir a las bases de nuestra fe, y esa está en su palabra eterna. La verdadera Navidad es una persona. En Isaías y en Mateo
leemos lo siguiente con respecto al Señor. Y llamarás su nombre Jesús. Perdón, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la verdadera Navidad, Dios habitando con nosotros. Salomón se preguntaba esto, ¿no? Si era posible. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Eso se lo preguntaba en el momento en que estaba por presentar o hacer el templo al Dios verdadero, a Jehová. En 2 Crónicas 6:18. Y la respuesta, evidentemente, fue sí. Es verdad. Porque en el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió su palabra. Y como dice Gálatas 4:4, que lo leímos, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa persona es Jesús. Mateo 1:21, ahora sí, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación que se presenta en la Biblia habla acerca de la primer verdad fundamental, que es la presencia física de Dios en el mundo. Y esa presencia física de Dios en el mundo era precisamente para salvar a los pecadores. El Señor dice en San Juan 14:27, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La salvación, estaba preparada antes de los tiempos. Eso lo indica 1 Pedro 1:20, y es importante resaltar esto. Dice, ya destinada desde antes de la salvación del mundo, pero manifestada en los tiempos postreros, por amor de vosotros. El conocido hermano predicador y teólogo Pérez Millos, español él, dice muchas veces, mucho antes de que Dios diga sea la luz, Dios dijo sea la salvación. Antes de que el tiempo sea, en la eternidad de Dios, el Cordero de Dios existía. ¡Qué maravilla! Para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Antes que el hombre pecara y como consecuencia muriera, Dios preparó a aquel que muriendo me diera la vida. Hay algunos que dicen, pero ¿cómo Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, no lo impidió? La verdad, esto no lo sé. Pero esto no es lo que más me asombra. Que no lo sepa y que esto está escondido en Dios, ¿no? Lo que más me asombra no es que Dios no lo evitara, sino que sabiéndolo el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, me amara y haciéndose carne, ocupara mi lugar en la cruz, muriendo por mí. Eso excede mis pensamientos y solo produce mi adoración. Y exclamo con Pablo, allí en Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios preparó la salvación del hombre. En Jonás 2:9 leemos, la salvación es de Jehová. La Biblia enseña de una manera clara que el dueño y diseñador de la salvación es Dios. Él es el autor de eterna salvación. Esto lo podemos ver en Hebreos 5:9. Y también el consumador de la fe para salvación, como dice Hebreos 12:2. Esta salvación viene y fue anunciada antes del nacimiento del Señor. En la Biblia encontramos por lo menos 38 profecías mesiánicas que se cumplieron en el nacimiento y en la vida de Jesús. Y 8 de ellas tienen que ver específicamente con su nacimiento y ascendencia. La simiente de la mujer es la primera de ellas. La primera la encontramos en Génesis 3:15. Dice que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente antigua. Esta es la primera promesa del envío
de Dios al Salvador de este mundo. En Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y va a ser descendiente de la mujer, de la simiente de la mujer. Iba a venir aquel que iba a rescatar al mundo de sus pecados. También la Biblia dice que iba a ser descendiente de Abraham, aquel al que el Señor llamó desde Ur de los Caldeos. Esto lo tenemos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y le dijo el Señor, le hizo una promesa: y haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También iba a ser descendiente de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. En Génesis 13:17 leemos: respondió Dios: ciertamente Sara, le dijo a Abraham, tu mujer, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. También iba a ser descendiente de Jacob. Jacob era uno de los 2 hijos que tuvo Isaac. En Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. También la Biblia me declara que iba a ser de la tribu de Judá. ¿Sí? Israel, o mejor dicho Jacob, luego se cambió el nombre de Israel, tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son las famosas 12 tribus de Israel. Pero de la tribu de Judá iba a salir precisamente ese descendiente, el Salvador. Dice Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. También la Biblia me revela que iba a ser heredero del trono de David. En Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También se revela que ese Salvador iba a nacer en Belén, ese pueblo tan reconocido, ¿no?, a partir del nacimiento del Señor. Pero siglos antes, el profeta Miqueas, por revelación de Dios, dijo lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También Isaías revela que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice: por lo tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo describe Isaías unos 600 años antes de su nacimiento. En la Navidad vemos la gracia de Dios descendiendo. Dios en su soberanía determinó salvar al hombre apelando a su gracia. ¿Qué es ese favor, ese regalo inmerecido? Pero no solamente regalo inmerecido, también un regalo inalcanzable. Porque ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ni nadie, puede alcanzar la salvación si no es a través de Jesucristo. Y por eso dice la Biblia: por gracia somos salvos. Y usó a la simiente, al descendiente de la mujer. ¿Te acordás allí en Génesis 3:15? Y a partir de allí el Señor fue mostrando a través de su palabra la descendencia de su gracia sobre la humanidad. Y en esa decisión soberana eligió un hombre. Dios es soberano y elige a quien quiere. Abraham. Luego a Isaac, su hijo. Después una familia, la de Jacob, como hemos visto. Después una tribu, la de Judá. Más adelante una familia dentro de Judá, la de Isaí. Y después a una persona, David, que a la postre fue rey de Israel.
Y al cumplimiento de los tiempos de Dios, el soberano Señor, en las sombras de un mundo perdido, eligió una virgen humilde de Nazaret, desposada con un descendiente de David, José, para que por medio del Espíritu Santo esa virgen concibiera en su vientre al Emanuel, a Emanuel, Dios con nosotros. Esta es la verdadera Navidad. Dios con nosotros, Emanuel, Jesús el Salvador. ¿Querés vivir el verdadero significado de la Navidad? Ora a Dios. Abre tu corazón, pedirle perdón por tus pecados. Cree en Jesús como tu Salvador. Y el Emanuel, Dios con nosotros. Jesús habitará en tu vida, en tu corazón. Él promete lo siguiente, en San Juan 14, 23. El que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Recordá, como hemos visto en todos estos versículos, Dios cumple su palabra. Él cumple sus promesas. Que el Señor te bendiga.